Mi esposa se paralizó al verme llegar con sus maletas a su cita con el amante. Fernando, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Isabel me recibió en la puerta con un abrazo exagerado y esa sonrisa demasiado brillante que había desarrollado en las últimas semanas. Era miércoles por la noche, acababa de llegar de la tienda de electrodomésticos donde trabajaba como gerente, y mi esposa actuaba como si no me hubiera visto en meses. Bien, Isabel, como siempre. Preparé tu cena favorita. Paella con mariscos, exactamente como te gusta. Paella con mariscos. Un plato que me costaba 40 euros hacer y que Isabel había cocinado solo 3 veces en nuestros 8 años de matrimonio. Ahora, misteriosamente, aparecía en nuestra mesa 2 veces por semana. Gracias. Y mira, me puse el vestido azul que tanto te gusta. El vestido azul que había criticado despiadadamente cuando se lo regalé el año pasado. Es demasiado conservador, había dicho entonces. Me hace ver como una ama de casa aburrida. Ahora se lo ponía como si fuera su prenda favorita. Durante la cena, Isabel no paró de hablar. Me preguntó sobre cada detalle de mi día, elogió mi corbata, la misma que había llamado horrible hace 2 meses, y me sirvió vino como si fuera un rey. Fernando, ¿sabes qué pensaba hoy? ¿Qué? Que tenemos que viajar más. ¿Te acuerdas de aquel hotel en Sevilla que vimos en internet? Sevilla. Durante 3 años había sugerido ese viaje y ella siempre había puesto excusas. Muy caro, muy aburrido, prefería destinos más sofisticados. ¿Desde cuándo quieres ir a Sevilla? Desde siempre. Solo que, antes estaba muy ocupada con otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Qué otras cosas? Isabel no trabajaba, no estudiaba, no tenía hobbies particulares. Su vida consistía en ir al gimnasio, almorzar con amigas y ver series en Netflix. Después de la cena, mientras lavaba los platos, observé a Isabel en el salón. Estaba revisando su teléfono con una sonrisa que no era para mí. Cada vez que yo miraba en su dirección, guardaba rápidamente el dispositivo y me dedicaba a esa sonrisa exagerada. ¿Con quién hablas? ¿Qué? Con nadie. Solo miraba Instagram. Instagram. Pero yo había visto claramente que estaba escribiendo mensajes, no navegando por fotos. Esa noche, en la cama, Isabel se acurrucó contra mí de una manera que no hacía desde nuestra luna de miel. Te amo mucho, Fernando. Yo también te amo. De verdad. Por supuesto. Eres el mejor marido del mundo. El mejor marido del mundo. Hace un mes era demasiado predecible y poco espontáneo. Me quedé despierto durante horas, analizando el comportamiento de Isabel. El cambio había sido gradual pero constante. Durante los últimos 2 meses, mi esposa fría y crítica se había transformado en una mujer cariñosa y atenta. En circunstancias normales, habría celebrado la transformación. Pero había algo artificial en todo, como si estuviera representando un papel. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Isabel había desarrollado nuevos hábitos extraños. Se levantaba antes que yo para prepararme el desayuno perfecto, algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Me mandaba mensajes cariñosos durante el día, preguntando qué quería cenar, si necesitaba algo, si me encontraba bien. Había empezado a usar perfumes caros que yo no le había comprado. Compraba ropa interior nueva semanalmente, pero nunca se la ponía cuando estábamos juntos. Salía con amigas los viernes por la noche, algo que antes hacía una vez al mes máximo. El viernes de esa semana, mientras Isabel se arreglaba para salir con sus amigas, la observé desde la puerta del dormitorio. Se había maquillado como para una gala, llevaba un vestido que yo no conocía, y se había puesto tacones que reservaba para ocasiones especiales. ¿A dónde van? A cenar y tomar algo. Las chicas quieren probar un restaurante nuevo. ¿Qué restaurante? No sé el nombre exacto. Carmen eligió el lugar. Carmen, su amiga del gimnasio que supuestamente organizaba todas estas salidas nocturnas. ¿Volverás tarde? No creo. Probablemente a las 11. A las 11. Pero regresó a las 2 de la madrugada, con excusas sobre tráfico y problemas para encontrar taxi. El sábado por la mañana, Isabel estaba radiante. Cantaba mientras preparaba el desayuno, me abrazaba cada 5 minutos, y parecía más feliz de lo que la había visto en meses. ¿Cómo estuvo la cena? Maravillosa. El restaurante era precioso, la comida deliciosa, nos divertimos muchísimo. ¿Y las chicas cómo están? Muy bien. Carmen está pensando en cambiar de trabajo, Sara tiene problemas con su novio,
lo de siempre. Respuestas vagas y generales. Como si estuviera improvisando. Durante el fin de semana, Isabel mantuvo la actitud excesivamente cariñosa. Me preparó comidas elaboradas, me dio masajes en la espalda, me sugirió películas que yo quería ver pero que antes le parecían aburridas. Era perfecto. Demasiado perfecto. El lunes por la mañana, mientras Isabel dormía, revisé discretamente su teléfono. No encontré nada sospechoso en los mensajes visibles, pero noté que había borrado el historial de llamadas del viernes por la noche. ¿Por qué alguien borraría el historial de llamadas después de una noche con amigas? Esa semana intensifiqué mi observación. Isabel seguía el mismo patrón. Excesivamente cariñosa durante la semana, salida misteriosa los viernes, regreso tardío con excusas, felicidad extrema los sábados. Como si tuviera dos personalidades diferentes, la esposa perfecta de lunes a jueves, y la mujer libre los viernes por la noche. El miércoles por la tarde, mientras organizaba papeles en la oficina de casa, encontré un recibo de gasolina que no reconocía. Isabel había cargado combustible en una estación de servicio al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde normalmente íbamos. ¿Qué hacía Isabel en esa zona de Madrid? Esa noche, durante la cena, decidí hacer una prueba. Isabel, ¿has estado en la zona de Vallecas últimamente? Se atragantó ligeramente con el vino. ¿Vallecas? No, ¿por qué? Un cliente mencionó un restaurante bueno por allá. Pensé que tal vez lo conocías. No, nunca voy por esa zona. Está muy lejos. Mentira. El recibo de gasolina demostraba que había estado exactamente ahí. El viernes siguiente, decidí seguirla. Le dije que tenía que trabajar hasta tarde para el inventario mensual, algo que Isabel sabía que me tomaba varias horas. A las 8 de la noche, desde mi coche estacionado a una cuadra de casa, vi a Isabel salir vestida elegantemente. Pero en lugar de dirigirse hacia el centro donde supuestamente cenaba con sus amigas, tomó la dirección contraria. Hacia Vallecas. La seguí manteniendo distancia. Isabel manejaba con seguridad, como si conociera perfectamente el camino. No hubo dudas ni desviaciones. Tenía un destino específico. Se detuvo frente a un restaurante pequeño y discreto llamado El Rincón Secreto. Un lugar íntimo, con luces tenues y decoración romántica. Definitivamente no era el tipo de sitio donde un grupo de amigas iría a cenar casualmente. Estacioné donde pudiera observar sin ser visto. Isabel entró al restaurante sola, pero no se sentó en una mesa para esperarme a las amigas. Caminó directamente hacia una mesa en el fondo donde un hombre ya estaba esperándola. Un hombre que se levantó para besarla. No un beso de saludo casual, sino un beso apasionado de pareja. Mi estómago se hundió. Después de 8 años de matrimonio, estaba viendo a mi esposa besar a otro hombre. Isabel se sentó frente a él, tomó su mano sobre la mesa, y se comportó exactamente como se comportaba conmigo cuando éramos novios. Cariñosa, atenta, enamorada. El hombre era mayor que yo, bien vestido, con aspecto de tener dinero. Durante 2 horas los observé cenar, reír, tocarse las manos, comportarse como amantes experimentados. No era una aventura nueva, era una relación establecida. Cuando salieron del restaurante, el hombre acompañó a Isabel hasta su coche. Otro beso largo, caricias íntimas, palabras susurradas al oído. Isabel se veía más feliz con él de lo que la había visto conmigo en años. Regresé a casa antes que ella y fingí estar trabajando cuando llegó a las 2 de la madrugada. ¿Cómo estuvo la cena? Maravillosa. Las chicas estaban muy divertidas. ¿Dónde fueron? A un restaurante italiano en Malasaña. Carmen conocía al dueño. Malasaña. Cuando había estado en Vallecas con su amante. Mentira tras mentira tras mentira. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El comportamiento excesivamente cariñoso de Isabel no era porque me amara más. Era culpa. Culpa por estar engañándome sistemáticamente todos los viernes por la noche. El cariño exagerado, las comidas especiales, los elogios constantes, la atención desmedida. Todo era para compensar psicológicamente su traición. Isabel había desarrollado una rutina perfecta. Traicionarme los viernes, compensarme el resto de la semana. Y yo había estado disfrutando ingenuamente esa compensación sin entender que cada caricia, cada sonrisa, cada te amo venían contaminados de culpa. El sábado por la mañana, Isabel estaba de nuevo radiante. Cantando en la ducha, preparando un desayuno elaborado, planificando actividades para el fin de semana. Como siempre después de sus noches con él.
¿Sabes qué, Fernando? ¿Qué? Eres un marido increíble. No sé qué haría sin ti. Increíble. Tan increíble que me engañaba todas las semanas. Isabel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz en nuestro matrimonio? Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Fernando, te amo más cada día. Eres todo lo que necesito. Todo lo que necesitaba. Excepto los viernes por la noche, cuando necesitaba a otro hombre. Esa semana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si Isabel quería jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez, yo tendría todas las cartas. Porque había descubierto algo que ella no sabía que sabía. El lugar exacto donde me traicionaba, el día exacto cuando lo hacía, y el hombre exacto con quien lo hacía. Ahora solo necesitaba decidir cómo usar esa información. Y tenía la sensación de que Isabel no iba a disfrutar el juego tanto como pensaba. El lunes por la mañana, después de confirmar visualmente la infidelidad de Isabel, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: contratar una detective privada. Durante mi hora de almuerzo, visité la agencia Confidencias Profesionales. Carmen Ruiz, una mujer seria de 45 años, me explicó el proceso con profesionalismo absoluto. Señor Mendoza, necesitamos documentar todo: encuentros, lugares, horarios, duración. ¿Tiene información específica? Le conté sobre los viernes, el restaurante en Vallecas, el patrón exacto de comportamiento de Isabel. Perfecto. Con esa información, tendremos pruebas irrefutables en una semana. ¿Cuánto cuesta? 800 euros por investigación completa con documentación fotográfica y videográfica. 800 euros. Una inversión pequeña comparada con 8 años de matrimonio. Durante esa semana, mantuve mi rutina exactamente igual. Isabel continuó con su teatro de cariño exagerado, sin sospechar que cada sonrisa falsa estaba siendo documentada profesionalmente por expertos. El miércoles recibí la primera llamada de Carmen Ruiz. Confirmamos actividad. Su esposa llegó al restaurante exactamente como usted describió. Tenemos fotografías claras del encuentro. ¿Quién es él? Roberto Castillo, 48 años, casado, 2 hijos. Director comercial en Seguros Mediterráneo. Casado con hijos. Isabel no solo me traicionaba, sino que participaba en la destrucción de otra familia. El viernes siguiente, mientras Isabel se preparaba meticulosamente para su cita semanal, yo sabía que cada movimiento suyo estaba siendo registrado con precisión profesional. Carmen me envió actualizaciones por mensaje: objetivo en el restaurante. Documentación en progreso. Isabel regresó a las 2 de la madrugada con su actuación habitual de esposa cariñosa, sin saber que su doble vida había sido completamente expuesta. El lunes por la mañana, Carmen me citó para entregar el informe completo. Lo que vi en su oficina superó mis expectativas más brutales. Fotografías de alta definición mostraban a Isabel y Roberto en el restaurante, tomados de la mano, besándose apasionadamente, acariciándose con la intimidad de una pareja establecida. La calidad profesional de las imágenes no dejaba lugar a interpretaciones. Los videos eran aún más devastadores. 15 minutos de material mostrando la comodidad absoluta entre ellos. Conocían perfectamente los gustos del otro, compartían bromas íntimas, se comportaban como amantes experimentados. Por la familiaridad que demuestran, esta relación tiene al menos 6 meses, me informó Carmen. 6 meses. Medio año de traición sistemática mientras Isabel me preparaba cenas especiales para aliviar su culpa. Hay más, continuó Carmen, entregándome otra carpeta. Fotografías del hotel discreto mostraban a Isabel y Roberto entrando juntos, quedándose 2 horas, saliendo con la satisfacción evidente de quien había disfrutado un encuentro íntimo. Esto es suficiente para el divorcio. Más que suficiente. Con esta documentación, cualquier tribunal fallará a su favor sin dudas. Pagué el resto de los honorarios y salí de la oficina con pruebas irrefutables de la traición de Isabel. Pero no hice nada con ellas. Esa tarde, sentado en un café lejos de casa, analicé cuidadosamente mis opciones. Tenía evidencia más que suficiente para confrontar a Isabel inmediatamente, iniciar el divorcio, exponer su infidelidad. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esperara. Isabel y Roberto se sentían completamente seguros. Creían que su secreto estaba protegido, que su sistema de viernes por la noche era perfecto, que nadie sospecharía nunca. Esa falsa seguridad era mi arma más poderosa.
Esperé porque solo tendría una oportunidad de destruir a los dos de una vez, sin dúvidas, sin excusas, sin posibilidad de manipular la situación a su favor. Si actuaba precipitadamente, Isabel podría negar todo, inventar historias, convertirse en víctima. Roberto podría desaparecer, evitar las consecuencias, dejar que Isabel cargara sola con la culpa. Pero si esperaba el momento perfecto, si lo sorprendía en su ambiente más cómodo, si documentaba todo públicamente, ni Isabel ni Roberto tendrían escape posible. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en el esposo perfecto, atento, cariñoso, aparentemente ingenuo. Isabel interpretó mi comportamiento como confirmación de que su estrategia funcionaba perfectamente. Cada viernes la veía irse radiante hacia su cita, cada sábado la veía regresar feliz después de traicionarme. Y cada día planeaba con más detalle su destrucción final. Investigué a Roberto Castillo exhaustivamente. Supe que su esposa Carmen trabajaba en una escuela primaria donde la reputación era fundamental. Supe que tenía una posición ejecutiva que podría perderse con un escándalo. Supe que su círculo social era conservador y no toleraría la infidelidad pública. También investigué el restaurante. Descubrí que los viernes por la noche era cuando más clientes tenía, cuando más personas podrían presenciar una confrontación pública. Preparé cada detalle con precisión militar. Contacté a Carlos para que me acompañara con su cámara profesional. Decidí exactamente qué diría, cómo actuaría, qué impacto quería causar. Pero sobre todo, esperé. Esperé mientras Isabel continuaba su teatro doméstico, preparándome cenas especiales después de acostarse con otro hombre. Esperé mientras Roberto disfrutaba de su aventura sin consecuencias, creyendo que era más inteligente que un simple gerente de tienda. Esperé mientras ambos se sentían superiores, sofisticados, invencibles. Durante esas 3 semanas, Isabel intensificó su cariño compensatorio. Como si su subconsciente le dijera que necesitaba asegurar su comodidad económica con más desesperación. Fernando, eres el mejor marido del mundo, me decía después de cada traición. Tengo mucha suerte de tenerte, repetía después de cada mentira. No sé qué haría sin ti, susurraba después de cada noche en el hotel con Roberto. Cada frase falsa alimentaba mi determinación de destruirla completamente. El cuarto viernes después de recibir las pruebas, decidí que había llegado el momento. Carlos confirmó su disponibilidad. Las maletas de Isabel estaban preparadas con todas sus pertenencias. El plan estaba perfeccionado hasta el último detalle. Isabel se arregló esa noche con especial cuidado, como si presintiera que algo importante iba a suceder. Se puso un vestido rojo que no le conocía, tacones nuevos, el perfume más caro. Hasta luego, amor. Las chicas quieren probar un restaurante nuevo. Que disfrutes. No me esperes despierto. Por primera vez en semanas, esas palabras me hicieron sonreír. Porque Isabel tenía razón, no la iba a esperar despierto. La iba a esperar en el restaurante, con sus maletas, con Carlos filmando, y con la satisfacción de quien ha planeado la venganza perfecta. Mientras Isabel conducía hacia su cita creyendo que todo estaba bajo control, yo cargaba sus pertenencias sabiendo que su vida cómoda estaba a punto de terminar para siempre. La caza había durado semanas. Pero el cazador siempre es más paciente que la presa. Y esa noche, la paciencia iba a tener su recompensa. El viernes llegó con la claridad de quien tiene un plan perfecto. Mientras Isabel se preparaba meticulosamente para lo que sería su última cita con Roberto, yo organizaba el final de su doble vida con la precisión de un cirujano. Durante toda la mañana observé sus preparativos desde una perspectiva completamente nueva. Ya no era el marido ingenuo admirando cómo se arreglaba para cenar con amigas. Era el cazador observando a su presa prepararse para caminar directamente hacia la trampa. Isabel se duchó durante 45 minutos, usando productos caros que aparecían misteriosamente en nuestro baño. Se maquilló con el cuidado de una actriz preparándose para la función más importante de su vida. Se puso el vestido rojo que yo nunca le había visto, tacones nuevos que costaban más que mi sueldo semanal. ¿Cómo me veo?, me preguntó, dando una vuelta frente al espejo. Perfecta. Y era verdad. Se veía perfecta para su propia destrucción. Carlos llegó exactamente a las 7 de la tarde con su cámara profesional. Estás completamente preparado para esto. Nunca he estado más preparado para algo en mi vida. Las maletas de Isabel esperaban en mi coche, empacadas meticulosamente durante la tarde. Había incluido toda su ropa cara, especialmente los vestidos y ropa interior que había comprado para sus encuentros con Roberto. También sus perfumes caros, sus joyas,
sus zapatos de marca. Todo lo que había adquirido con mi dinero para verse atractiva para otro hombre. Era poético que esas mismas prendas fueran las que anunciaran el final de su vida cómoda. A las 8 en punto, Isabel bajó las escaleras radiante como una novia camino al altar. Hasta luego, amor. Las chicas van a probar un restaurante nuevo en Malasaña. Que disfrutes mucho. Probablemente lleguemos tarde. Ya sabes cómo somos cuando nos juntamos. No te preocupes. No me esperes despierto. Por primera vez en meses, esas palabras me hicieron sonreír genuinamente. Isabel me dio un beso en la mejilla, el mismo beso falso que me había dado durante semanas después de cada traición, y salió de casa hacia lo que creía sería otra noche perfecta de engaños. Esperé exactamente 20 minutos, luego Carlos y yo cargamos las maletas y nos dirigimos hacia Vallecas. ¿Nervioso?, me preguntó Carlos durante el trayecto. Para nada. Es liberador. ¿Qué vas a hacer después de esto? Reconstruir mi vida sin mentiras. Llegamos a El Rincón Secreto exactamente a las 9:30. El restaurante estaba lleno, con parejas cenando románticamente. Era el ambiente perfecto para lo que estaba a punto de suceder. A través de la ventana los localicé inmediatamente en su mesa habitual del fondo. Isabel estaba sentada frente a Roberto, sosteniendo su mano sobre la mesa, riéndose de algo que él había dicho. Se comportaban exactamente como la pareja enamorada que nunca habíamos sido nosotros. Roberto acariciaba el rostro de Isabel con familiaridad absoluta. Ella se inclinaba hacia él como si fueran adolescentes en su primera cita. La intimidad entre ellos era evidente. No eran amantes casuales, sino una pareja establecida que se conocía profundamente. ¿Los ves claramente?, me preguntó Carlos. Los veo perfectamente. Carlos activó su cámara y comenzó a documentar lo que sería el final del matrimonio más mentiroso de Madrid. Bajé las maletas del coche con calma deliberada. No había prisa, no había nervios, solo la satisfacción fría de quien está a punto de ejecutar un plan perfecto. Al entrar al restaurante, el maitre se acercó cortésmente. Mesa para dos. No, gracias. Solo voy a entregar algo. Continué caminando hacia el fondo del salón, arrastrando las maletas mientras Carlos me seguía grabando cada paso. Algunos comensales empezaron a mirar curiosos ante la escena inusual. Isabel estaba completamente de espaldas a la entrada, absorta en su conversación íntima con Roberto. No me vio acercarme hasta que el sonido de las ruedas se detuvo junto a su silla. Cuando finalmente se volteó y me vio ahí parado, con sus pertenencias empacadas y Carlos documentando todo, su rostro pasó de la felicidad absoluta al terror más puro en segundos. Su boca se abrió pero no salió sonido. Sus ojos iban de las maletas a mi rostro, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Roberto se quedó paralizado con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Todo el restaurante se había quedado en absoluto silencio. Las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se dirigieron hacia nuestra mesa. Coloqué las maletas junto a la mesa con movimientos deliberados. Ya que te gusta tanto él, ahora vas a vivir con él. Tu casa ya no es conmigo. Mi voz salió firme, clara, perfectamente audible para todos los comensales. No había ira, no había gritos. Solo una declaración fría, definitiva e irrevocable. Isabel finalmente encontró su voz. Fernando. Isabel, tus cosas están en las maletas. Toda la ropa que compraste para verte bonita para él. Todo el maquillaje que usabas para seducirlo. Todos los perfumes que te hacían sentir especial en sus brazos. Roberto se levantó bruscamente, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. La mancha se extendía mientras él intentaba procesar la magnitud del desastre. Fernando, espera, esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? 6 meses de encuentros semanales no son lo que parecen. Hoteles todos los viernes no son lo que parecen. Roberto palideció hasta volverse casi transparente. Tengo fotografías de cada encuentro, continué con calma letal. Videos de cada beso. Tu esposa Carmen va a recibir copias de todo esta misma noche. No puedes hacer eso, gritó Roberto, finalmente mostrando pánico real. Puedo y lo voy a hacer. Carmen Castillo, profesora de la escuela primaria San Miguel. ¿Verdad? Roberto se tambaleó. Saber que había investigado a su familia lo aterrorizó más que cualquier amenaza. Los otros comensales habían sacado sus teléfonos móviles. Flashes discretos comenzaron a iluminar la escena mientras docenas de personas grababan el drama. Isabel, continué. ¿Recuerdas todas esas cenas especiales que me preparabas?
Todos esos, te amo, que me decías, era culpa, ¿verdad? Culpa por traicionarme sistemáticamente. Fernando, yo puedo explicar. Logró susurrar Isabel. ¿Explicar qué? Explicar por qué me cocinabas paella después de acostarte con él. Roberto, viendo que la situación había alcanzado proporciones catastróficas, tomó su chaqueta desesperadamente. Esto se acabó, Isabel. No me busques más. Y salió corriendo del restaurante como el cobarde que siempre había sido, abandonando a Isabel en el momento más humillante de su vida. Isabel lo vio huir con una expresión de horror absoluto. En 5 minutos había perdido marido, amante, casa y dignidad. Roberto, espera, le gritó desesperadamente, pero él ya había desaparecido. Se volteó hacia mí con lágrimas que finalmente parecían genuinas. Fernando, él me abandonó. ¿No ves que tú eres el único que realmente me importa? Por supuesto. Ahora que huyó como cobarde, súbitamente vuelvo a ser importante. Es verdad. Siempre fuiste el único. Isabel, si yo hubiera sido el único, no estarías aquí todos los viernes durante 6 meses. Puedo cambiar. Puedo ser la esposa que necesitas. Ya no necesito ninguna esposa. Isabel miró a su alrededor, finalmente consciente de que todo el restaurante había presenciado su humillación. Docenas de personas habían grabado su traición y desesperación. ¿Dónde voy a vivir? Eso ya no es mi problema. Pero no tengo trabajo. No tengo dinero. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarme sistemáticamente. Carlos había grabado cada segundo del intercambio. Era un documental completo de cómo se destruye un matrimonio basado en mentiras. Salí del restaurante con Carlos siguiéndome, dejando a Isabel sola con sus maletas y la mirada de todos los testigos. En el coche, Carlos apagó la cámara. ¿Cómo te sientes? Libre. Completamente libre. 2 horas después, mientras cenaba tranquilamente en casa, mi teléfono sonó. Fernando Mendoza. Sí. Soy Carmen Castillo, esposa de Roberto. Alguien me envió un video de mi marido con una mujer. ¿Puede confirmarme si es verdad? La esposa de Roberto. El momento que había estado esperando. Es completamente verdad. Tengo pruebas fotográficas y videos de 6 meses de encuentros. 6 meses. Su voz se quebró. Todos los viernes por la noche. Restaurante, hotel, la rutina completa. Podría enviarme todas las pruebas. Se las mando inmediatamente. Envié toda la documentación que la detective había recopilado. 30 minutos después, Carmen me llamó otra vez. Recibí todo. Roberto acaba de llegar a casa. Va a confrontarlo. Ya lo confronté. Está negando todo. Las pruebas hablan por sí mismas. Al día siguiente, Carlos me despertó con una llamada. Fernando, tienes que venir a ver esto. Dirígete a la casa de Roberto en las colinas. Me vestí rápidamente y conduje hacia la zona residencial. Lo que encontré superó todas mis expectativas. En la entrada de una casa elegante de 2 pisos, Carmen Castillo estaba literalmente arrojando las pertenencias de su marido desde las ventanas del 2.º piso hacia la calle. Ropa, zapatos, documentos, libros, todo volaba por el aire antes de estrellarse contra el césped del jardín delantero. Carmen trabajaba con eficiencia militar, vaciando sistemáticamente cada armario donde Roberto había guardado sus cosas durante 23 años. Roberto estaba parado en la acera en pijama, intentando desesperadamente recoger sus pertenencias mientras su esposa continuaba bombardeándolo desde arriba. 23 años de matrimonio tirados por una fulana, gritaba Carmen desde la ventana. Carmen, por favor, podemos hablar como adultos civilizados. Ya hablamos. Te di la oportunidad de explicar y me mentiste en la cara. Un televisor de pantalla plana de 50 pulgadas salió volando por la ventana, explotando contra el pavimento en una lluvia de vidrios y componentes electrónicos. Carmen, ese televisor costó 1.200 euros. Y tu aventura me costó 23 años de mi vida. Ahora sal de mi propiedad. Una computadora portátil siguió al televisor, desintegrándose al impactar contra la acera. Después vinieron una cafetera cara, una colección de vinos que Roberto había estado guardando para ocasiones especiales, y una guitarra que había tocado cuando eran novios. Los vecinos habían salido de sus casas para observar el espectáculo. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban boquiabiertos. Carmen,